Sean todos bienvenidos, amados Sajín, amadas Sahayot, a la transmisión que el Abacadosh nos permite venir en esta oportunidad para darle continuidad al tema que estamos llevando con el Sefer Reut, es decir, el libro de Ruth. Damos la cordial bienvenida de parte de la Keilah Eye Asher Eye, quien atentamente está siempre invitándoles a que no se pierdan la continuidad de cada estudio del libro de Ruth. En esta noche le vamos a dar continuidad a la tercera parte de la enseñanza que estamos llevando de Ruth y Boaz en la era. Es la parte que vimos la semana pasada y para hacer una breve reseña aprendimos que en la era es un lugar que se le destina para realizar la trilla de la mies y para secar la lana de las ovejas, un lugar que tenía que ser plano, con una superficie alisada, apisonada, para poder tener una buena mezcla que le diera dureza o fijeza al proceso de trilla que se realizaba. En esta enseñanza que tuvimos la semana pasada vimos cómo Ruth se acuesta a los pies de Boaz. La petición que Ruth le hace a Boaz para poderse ofrecer y que él pueda ejercer su función como Goel, y la respuesta que Boaz le da, en la cual pues vimos que prácticamente él no es que se niegue directamente en sí, sino que él sabe positivamente que hay un pariente más cercano que a Elimelech que podría ser un Goel para que la redima. Mas sin embargo, él se lo propone, Boaz le propone eso a Ruth y esperan a que esta situación se resuelva. Es decir, prácticamente fue un problema potencial que Ruth no se lo esperaba, que Boaz le mencionara que existía un pariente más cercano, ya que Noemí tampoco le había hecho mención que existía otra persona que fuera pariente de ellos, principalmente de Elimelech, y que pudiera anteceder a Boaz para poderla redimir. En pocas palabras, esa fue la enseñanza que tuvimos en la semana pasada. Esta semana vamos a darle finalización al Perek 3 con la tercera parte, y el tema es Ruth regresa a casa. Veamos cuál es la situación y cuál es la condición en la que Ruth regresa a la casa de Noemí después de haber estado con Boaz. Iniciemos entonces el Perek 3 a partir del Pasuk 14, que es por donde vamos a iniciar la tercera parte. Si usted tiene su Tanaj abierta, el Pasuk 14 o capítulo 14, estaremos dando inicio a la lectura. Y dice así: y después que durmió Ruth, por supuesto, a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocer unos a otros, porque él dijo: que no se sepa que vino una mujer a la era. Es decir, Boaz no quería que se enteraran que había dormido una mujer
prácticamente con él, aunque haya sido a sus pies. No quería que se enteraran los demás hombres que llegaban a trabajar allí a la era que se había quedado una mujer a dormir. Y dice el 15, después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Es decir, él la despachó prácticamente. La intención de Booz era que, primero, que no se supiera que Ruth había pasado la noche en la era y principalmente durmiendo a los pies de él. Booz y Ruth no estaban tratando de ocultar nada escandaloso, pues realmente no había pasado nada, sino que era solo una medida de seguridad que Booz no quería que este pariente más cercano supiera que Ruth ahora estaba exigiendo su derecho de casarse con este pariente que lo había escogido como Goel antes de que a Booz. Es decir, Booz quería hacerse como el ignorante, el que todavía él no había sido buscado como Goel. Entonces, Booz pudiera decírselo personalmente, pero Booz, el propósito era de evitar cualquier malentendido por si alguien la había visto a Ruth saliendo de la era. Booz midió 6 medidas de cebada para que no se fuera con las manos vacías y tuviera que llevar algo para su casa como todo un caballero. Booz no envió a Ruth a casa con las manos vacías, no la despachó. Si hubiera sido en esta época, aunque sea chocolate le hubiera regalado, pero en esa época lo que le regaló fue cebada. Le dio 6 puñados de grano, tal como lo describe la Tanaj, la palabra, y esto sería más de 33 galones o el equivalente a 120 litros de grano, más de lo que Ruth podría llevar a la casa en su chal. Pero hay un detalle, amado Sajín y amada Sahayot, usted que está atenta y atento al estudio que estamos llevando. Recuerden que el propósito de este estudio es también conocer un poco más allá de la trascendencia y de la descendencia de la genealogía de nuestro Mesías. Dice la historia, o según los estudiosos de las costumbres judías, explican que las 6 medidas de cebada que se le dio como regalo a Ruth tenía un significado y era una señal de 6 hombres piadosos que descenderían de Ruth, dotados de 6 dones espirituales de los cuales hace mención la enseñanza. Entre ellos, como número 1, David, Daniel, Ananías, Misael, Azarías y el Mesías. Pero en este caso no vamos a profundizar en todos para no que se nos alargue mucho el tema.
sino que únicamente vamos a visualizar el primero y el último, que son los primordiales, según la genealogía, que en este caso es David y el Mesías. Y para ello nos vamos a ir al Sefer de Matillahu, es decir, el libro de Mateo, y allí vamos a encontrar en el Perek 1 y Pasuk 1 el libro de la genealogía del Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Así lo describe la lectura. Continuemos en el 2. Matillahu, estamos en el Perek 1 y Pasuk 2, dice de esta manera: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, es decir, a Judá, y sus hermanos, que son los que formaron las 12 tribus. Cada uno de nosotros conocemos los nombres de cada uno de sus hijos o los hijos que engendró Jacob. Jacob, como usted sabe, tuvo que trabajar para obtener a Raquel como esposa, mas sin embargo fueron 7 años los que trabajó, y al final de los 7 años no le dieron a Raquel, sino que le dieron a Lea. Y luego tuvo que trabajar 7 años más para poder obtener como esposa a Raquel. Entonces, mientras tanto, él primero tiene como esposa a Lea y empieza a engendrar sus primeros hijos, de los cuales empieza a contar esta genealogía de donde salen las 12 tribus de Israel. Y Lea tiene primero a Rubén, luego a Simeón, luego a Leví y luego a Judá. Vemos que cuando Raquel se da cuenta que Lea ya tiene 4 hijos y ella no puede dar a luz, le da por esposa a su sierva Bila, a Jacob, y esta Bila le da por hijo a Dan y a Neftalí. Luego vemos cómo Lea, dándose cuenta de que Raquel había dado a su sierva, viene Lea y también entrega a su sierva, en este caso es Silpa, y Silpa también engendra hijos con Jacob, el cual es Gad y Aser. Luego, Raquel, posteriormente, tiene también 2 hijos, y es José y Benjamín. También Lea tuvo 2 hijos más de Jacob: Isaacar, Zabulón, y una hembra que obviamente por el hecho de ser hembra no cuenta entre los 12, pero sí la Biblia menciona que tuvo esa hija. Entonces, además de
de esa secuencia de esa genealogía de la que describe el Pasuk 2, vemos también cómo después de eso vienen otras descendencias, las cuales son Fares y Zera, siendo su madre Tamar, quien fue nuera de Judá. Dice el Pasuk 3 de Matillahu que Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara o a Zera. Fares engendró a Esrom y Esrom a Aram. Esrom era hijo de Fares y Aram fue hijo de Aminadab y padre de Nasón. El 4 aclara de que Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nasón y Naasón a Salmón. Naasón, como lo describe el 4, tuvo a Salmón, pero Salmón fue el que engendró a Booz. Y su madre fue Rahab. También tenemos a Obed y su madre fue Ruth. De allí viene la descendencia de Isai y el rey David. Pero sigamos leyendo lo que dice el Pasuk 5. Salmón engendró a Rahab, a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isai. El 6 dice: Isai engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. En conclusión, amados Sajín, estamos viendo toda la genealogía que, según el Pasuk 17, dice que de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde Abraham hasta David son 14. Para poder llegar al nacimiento del Mesías. Pero retrocedamos un poquito, vayámonos al 15, porque hay algo que me llama la atención. Todos sabemos que en la genealogía raros nombres nos hacen mención de sus apellidos. Por ejemplo, pero en este caso vamos a hablar de la genealogía de José, o sea, José, el papá, el que llegó a ser papá del Mesías, por orden del Espíritu Santo. Dice el 15, ponga atención, o si está leyendo junto conmigo. Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar a Matán, Matán a Jacob, pero oiga, a Jacob o Jacob, como diríamos en español. Pero este Jacob no es el Jacob que estábamos hablando arriba. Este se trata de otro Jacob. Y el 16 dice: y Jacob engendró a José, quien es el marido de María. Que recuerde que María es como está literalmente escrito.
pero realmente la traducción del nombre es Miriam. Entonces, como podemos ver, el papá de José, marido de Miriam, de la cual nació el Mesías llamado el Cristo. Entonces, así podemos ver, amados Sahim, cómo se desencadena la genealogía a través de 14 generaciones para que podamos conocer, aunque no desglosado al 100%, pero con una breve enseñanza, tal como lo describe el Sefer de Matillahu. Ahora, no perdiendo de vista la enseñanza que tenemos del Sefer Reut, el libro de Ruth, continuemos con la lectura para ir finalizando. El Perek 3, en la parte en donde Ruth llega a su casa y cuenta a su suegra, es decir, a Noemí, todo lo que le sucedió. Esto lo vamos a leer a partir del Pasuk 16. Y le dice: y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que a aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Prácticamente, la parte que Noemí le está queriendo dar a entender a Ruth cuando le dice: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, es decir, le está pidiendo que tenga paciencia o que se dé un espacio de tiempo, porque vos primero tiene que ir a hablar con el otro pariente más cercano a Elimelech. Este fue un tiempo que había que considerarlo, y para Ruth había mucha ansiedad, había mucha impaciencia, pues no sabía qué podía resultar. Ella había reclamado su derecho al matrimonio directamente a vos, mas no sabía que vos iba a salir con la reseña de que existía otro pariente más cercano. Por lo tanto, no sabía con quién ella podría casarse. La única pregunta era: ¿y entonces con quién me voy a casar? ¿Sería con vos? ¿O sería con el otro Goel más cercano? Era la pregunta que Ruth se hacía. El asunto se decidiría supuestamente ese mismo día. Aunque Noemí le había dicho, su suegra, que tuviera paciencia, que las cosas no iban a quedar así,
que esperara. Por lo tanto, con esta parte vamos a quedarnos en una interrogante prácticamente, porque ni Noemí ni Ruth sabían cuánto tiempo más iba a pasar para poder definir quién iba a ser el Goel de Ruth, si vos o el otro pariente del cual había hablado vos. Así es que con esta parte terminamos lo que es el Perec 3 y continuaremos la próxima semana con el desenlace de la historia con quien realmente se casará Ruth, si con el Goel 1 o con el Goel 2, lo sabremos en el estudio de la próxima semana en el Perec 4, que sería la finalización del estudio del Sefer Reut. Así es que la gracia y la shalom del Todopoderoso esté en las mentes y en los corazones de cada uno de los que nos escuchan a través de esta transmisión, esperando y confiando en el Abacadosh, que esta enseñanza sirva de edificación para nuestras almas, para poder adquirir conocimiento de lo que la Tanaj deja establecido y que cada uno podamos recibirla conforme a lo que la palabra nos describe. Si esta enseñanza ha sido de edificación para nuestras almas, le invitamos a que comparta la enseñanza para que sean de edificación para otras almas. Así es que le bendecimos donde quiera que usted nos escuche y esperamos que nos acompañe la próxima semana para darle continuidad al tema a través del Perec 4. Que la gracia y la shalom del Abacadosh esté con cada uno de ustedes y que el Adón nos permita poderle dar continuidad la próxima semana. Hasta la próxima, amados Sahin, hasta la próxima, amada Sahayot. Shalom Obraja, paz y bendiciones para todos.